Buenas noches, aquí comienza Cobertura, un programa desde el periodismo independiente. Les damos la bienvenida en Santa Cruz, Bolivia. Les saluda Judith Prada. En esta edición de Cobertura hablamos de la economía de los docentes en las universidades. ¿Por qué son los salarios muy bajos en la academia? ¿Por qué se invierte poco en la pedagogía del conocimiento, en la enseñanza de quiénes son los constructores de la calidad de educación en cada aula académica? En algunas universidades necesitan trabajar décadas para lograr una máxima remuneración. En Cobertura abordamos este tema, hablamos con estudiantes, con docentes, con autoridades académicas y aquí les presentamos este informe especial. Ser un profesor universitario era una ocupación privilegiada porque no solo gozaba de una buena reputación entre todos los sectores de la colectividad, tenía influencia social y una gratificación acorde con el cargo, señalan docentes. Y después ya viene la parte del... Pero en los últimos años en Bolivia, las condiciones para los docentes fueron cambiando al grado de precariedad salarial. En algunas universidades, con la pandemia, se aceleró un escenario así. No se trata exclusivamente de preservar ahora la calidad de vida de los educadores, sino de evitar que los estudiantes desarrollen sus capacidades en medio de un sistema oprimido sin mayores cambios. En la formación, explica Gabriel Romano, periodista corresponsal internacional, Bolivia afronta un proceso de magíster y docente de la carrera de comunicación social. Desde mi experiencia, acá en La Paz, la hora académica, 45 minutos, vale aproximadamente en una universidad privada que factura bien mensualmente unos 50 bolivianos, ¿no? Unos 50 bolivianos. Creo que si tienes maestría, el mérito sube unos 5 bolivianos más, y si tienes un doctorado, unos 5 bolivianos más, en algunos casos, ¿no? Que yo he conocido de manera muy concreta. Esos paquetes salariales pueden variar también, te pueden dar por una materia 1.000 bolivianos en una universidad privada, ¿no? Por una determinada carga horaria, que dependiendo de la universidad, la hora académica puede estar entre unos 35, 45 bolivianos la hora académica. Sí, es bajo, no alcanza, son 1.000 bolivianos aproximadamente. Hay que sumarle los descuentos, porque entras como consultor, ¿cierto? Tienes que sumar el descuento del impuesto mensual y también le tienes que sumar a eso, o en todo caso restar, el descuento anual que tienes que tributar. Por lo tanto, ahí está la respuesta. La labor del docente es una de las labores. Con similares características, la magíster Jenny Ampuero, docente y miembro de la Asociación de Investigadores de la Comunicación, relata que se conoció casos de docentes que llegaron a percibir por mes menos de $100 por una materia en una casa superior de estudios privada en Santa Cruz. Entonces he visto montos irrisorios de 45 bolivianos la hora clase. No, que en realidad apenas te da para pagar el pasaje, ¿no? Una colega muy querida que hizo el doctorado conmigo, ella llegaba a ganar como 620 bolivianos, pero ella tenía que dar 2 materias y muchos periodos en esta universidad. ¿Qué hace una persona con 620? Hemos tenido que reinventar la educación, ha supuesto un tiempo y ha supuesto dinero. Dinero que en vez de ser reconocido ahora, más bien ha hecho que nos han ido bajando el salario por la pandemia, cuando más bien es cuando más tiempo y dinero estamos invirtiendo. Entonces yo creo que ese es un tema que habría que debatirlo muchísimo con la universidad, tanto pública como privada. Bueno, en la pública no nos han bajado el salario,
pero no nos dan tampoco el apoyo en términos de la tecnología. Y no tanto, no es mucho el problema de los docentes, sino de la gran brecha digital. Roberto Navia, periodista, escritor y docente, sostiene que todo pasa por el respeto al educador. No pueden ser sometidos a una precariedad salarial. Tiene que existir un acuerdo acorde al aporte del conocimiento que generará el docente. Y es fundamental que las universidades inviertan en la enseñanza. Yo creo que esto ocurre porque el mundo está patas arriba, ¿no? Y de verdad que la sociedad está enferma, está viviendo totalmente equivocada, los valores están contrapuestos, ¿no? Yo me pregunto por qué un futbolista gana muchísimo más, pero así, muchísimo más que un docente, que un académico, que un científico. O sea, los sueldos, ¿no?, de un futbolista, y no hablo de Bolivia, pero incluso por encima de un futbolista boliviano, y si nos remitimos a un futbolista internacional, no hay punto de comparación, ¿no? Es tremendamente vergonzoso con lo que pasa. Es abismal. Partamos por ahí. Sí, es tremendamente abismal, y yo no desmerezco a los que patean pelota, tienen su mérito, pero ¿qué pasa con la academia, ¿no? ¿Por qué un científico, por qué un educador, por qué alguien que está relacionado con el tema de la salud, por ejemplo, no es redituado como debería ser? Y eso pasa porque la estructura está muy mal, la estructura estatal, la estructura empresarial, ¿no? La estructura de que el conocimiento no se lo valora, ¿no? A ver, vámonos con cosas prácticas. Si querés comprar un cuarto de pollo y vas a comprarte un cuarto de pollo, ¿no? Y eso tiene un costo, tiene un precio, pero cuando se trata del conocimiento te ofrecen un montón de cosas, te invitan, y a la hora de la verdad te dicen: yo le estoy haciendo un favor y usted aquí incluso le estoy dando nombre, ¿no? Usted está haciendo carrera. O sea, eso me parece tremendamente anticuado, triste, penoso. No es que cuando no se valora el conocimiento que uno invierte, yo creo que ya es, la sociedad toca fondo. Nada es gratis, y no te quiero decir que vayas a cobrar millones, pero se debe hacer justicia. Yo digo, todo tiene un precio, y no un precio mercantilista, sino un precio justo y razonable. Algunos docentes terminan aceptando contratos temporales y sobreviven en las universidades en medio de una crisis financiera y el desencanto en el trato laboral que reciben, remarca Edgar Dávila, académico e investigador, miembro de la Asociación de Investigadores de la Comunicación. La importancia de invertir en el espacio, digamos, de formación a nivel superior. Eso obviamente, cómo yo invierta y cómo yo conciba la educación, es decir, la educación como ese espacio de desarrollo integral, o conciba la universidad como un negocio, creo que va a marcar la diferencia, ¿no es cierto? Y ahí me atrevería a decir que muchas propuestas académicas a nivel superior se convierten en eso, ¿no? En un negocio donde no nos interesa mucho el proceso educativo, ¿no? Y solamente me interesan los ingresos que pueda crear, y me convierto en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo abaratar los costos de operación para ganar dinero? Entonces ahí entra el rol, ¿no? El rol docente, que fíjate, si hacemos comparaciones con otros países, ¿no es cierto? Una carrera docente, ¿no? Tiene que estar involucrada con la actualización, con la investigación y también con la producción académica, ¿no? Es decir, que todo este proceso nos tiene que también a llevar a esa calidad educativa que estamos hablando, nos tiene que llevar justamente a un mejoramiento del profesional, del docente, ¿no es cierto? No solamente en la parte técnica académica, sino también en la parte humana. Entonces,
desde esa otra perspectiva, claro, cuando convertimos a la educación en un negocio, ¿no es cierto? Entonces tratamos de abaratar los costos, estos costos de operación que tienen que ver obviamente con el salario que se le puede reconocer a los docentes. Entonces creo que ahí empieza a generarse esta desvalorización, digamos, de un recurso humano en relación a la responsabilidad que tiene para poder impartir esta formación que yo subrayo, ¿no? de calidad. Es probable que exista una burocratización en la enseñanza y menos tiempo en la preparación de clases y proyectos de investigación académica, remarca la docente de la Universidad Gabriel René Moreno, Jenny Ampuero. Ahí has puesto como que el dedo en la llaga, porque ese es un grave problema. O sea, es la parte buena y mala al mismo tiempo en la Gabriel. Buena para un profesor que tiene 30, 40 años de trabajo y tiene la seguridad y estabilidad laboral. Es fantástico, me parece espectacular. Pero, ahí está el pero, ¿no? Ese pero es de que, ¿qué pasa con ese docente que ya tiene el sueldo asegurado, el lugar asegurado, tengo mi contrato indefinido, no voy a clases, no me preparo, no me interesa, me dedico a la política o a lo que sea? Conozco casos muy terribles donde el docente llega a la Gabriel, dice, señores jóvenes, van a leer este libro y les voy a dar un cuestionario de 200 preguntas, nos vemos de aquí a 4 meses, de esas 200 preguntas sale el examen final, y eso fue todo, y no van nunca a la clase. En medio de ese contexto, ¿quién garantiza la calidad de la enseñanza pese a la enorme responsabilidad que demanda la pedagogía en la academia? ¿Será la educación un rédito económico en Bolivia? El precio del título para el alumno y, por el otro lado, la permanente inestabilidad laboral y financiera del profesor, ¿podrá mejorar? El interés generalmente no es el establecer una brecha de conocimiento necesariamente, sino que hay un componente de negocio muy fuerte en la educación privada, que debe ser rentable, y parte de la rentabilidad está en la baja remuneración a cambio de un ingreso mensual que puede ser exitoso a lo largo del proceso de educación, teniendo en cuenta evidentemente de que a lo largo de los años muchos abandonan, muchos se retiran, muchos no logran llegar, muchos estudiantes no logran egresar. Me hablabas de la pandemia. Bueno, en la pandemia esta lógica, si tú quieres, de ver como negocio la educación ha maximizado más, ¿no? Porque no es que se han contratado a todos los docentes, eso no se ha hecho. Es más, se han formado incluso en algunas universidades paralelos nacional, es decir, que tienes tu lista de inscritos, tienes un docente, en vez de tener 3 en sedes diferentes, por ejemplo 3 o 4, entonces los juntas a todos en un paralelo y un docente da, bajas los costos y sigues percibiendo lo mismo, ¿no? Ahora, esto tiene un fuerte impacto en la calidad educativa, ¿no? Porque con esos salarios vas a contratar a quienes se presten para acceder para trabajar bajo la condición de esa baja remuneración, ¿no? El pago de hora académica no corresponde al tiempo de preparación de clases ni a toda la burocracia académica que hay detrás, talleres de formación, organización de planes curriculares, etcétera, ¿no? Y evidentemente no le puedes pedir a ese docente que innove, pese a que muchas universidades luchan por la certificación ISO y demás cosas, ¿no? Y dicen que son las mejores, etcétera, etcétera. Pero no puedes dar la certeza de que la formación académica va a ser buena, porque no es así. ¿Sabes por qué? Porque si quieres tener material, lo último, los últimos textos, los mejores textos que cuestan 300, 400 bolivianos, no te alcanza.
no te alcanza para invertir en eso. Es que ¿cómo vas a exigir lo mejor cuando en el marketing universitario te dicen que son la mejor universidad, que tienen los egresados tienen baja tasa de desempleo, que tienen convenios internacionales y demás, cosas que son marketing hueco para mí? ¿Cómo vas a cumplir eso si es que tienes ese trato al docente? ¿Qué calidad de profesionales estamos produciendo o se están produciendo en las universidades en el país? Y eso tiene que ver no solamente con una calidad académica, ¿no?, sino tiene que ver con una calidad integral. Estamos hablando, por ejemplo, de valores, estamos hablando de una perspectiva de las transformaciones sociales que tendríamos que esperar, ¿no es cierto? La academia se convierte también en un espacio de investigación que coadyuva en el desarrollo, que puede coadyuvar también en el desarrollo del país. Y yo creo, desde una perspectiva muy personal, que hay que romper con la mediocridad, ¿no? O sea, con esos espacios de confort, ¿no? Y vuelvo a el reto, por ejemplo, de exigirse como docente en un ámbito de mucha creatividad. Esta contingencia que estamos viviendo a partir de marzo del año pasado, creo que ha sido una prueba de fuego, ¿no es cierto?, para ver cómo nos recreamos, cómo nos actualizamos, cómo utilizamos herramientas digitales, cómo la capacidad, por ejemplo, de los docentes de pensar, como tú bien dices, en el estudiante, ¿no? En el estudiante realmente como una persona que tiene que cumplir un rol social, ¿no es cierto? Entonces, creo que vuelvo a lo que te decía, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi objetivo como docente en este proceso de formación? Y eso también va, de alguna manera, construir mi imagen, ¿no? Mi imagen como docente, y eso es fundamental. Cuando creo que todo ese entramado, ¿no es cierto?, de intereses, del sistema, lo administrativo, la calidad, etcétera, etcétera, se concentren en mí para poder decir yo en este espacio, ¿qué puedo hacer, ¿no?, para mejorar esta formación? Entonces yo creo que ahí tienes herramientas y mucho de creatividad para justamente mejorar, ¿no? Es decir, romper con no sé, yo ahí vería esa muralla de la mediocridad que lastimosamente es contagiosa. Eso es muy triste, pero además preocupante. En las universidades están estudiando los ingenieros que van a construir los edificios en Santa Cruz, ¿no? Están estudiando los médicos que van a atender en los hospitales y en las clínicas. Están estudiando los periodistas que van a informar a la sociedad, ¿no? Están formando a futuros profesionales que van a construir o que van a destruir esta sociedad. O sea, están ellos, porque ellos son los culpables, están jugando con fuego. Dios salve de lo que puede venir después, ¿no? De verdad, el tema es muy triste, es preocupante y es penoso, y por eso también existen las fugas de cerebro, ¿no? Muchos se han ido fuera de Bolivia, muchos han tomado decisiones que vayan más allá de la universidad. Yo, que estudié en una universidad pública, valoro, digamos, a grandes docentes que he tenido, pero obviamente todo el conocimiento que lo he acumulado ha sido gracias al esfuerzo que realicé. Los libros que vos ves, cada uno me ha costado. Cuando uno va a una librería, no te dicen, usted, no, se los regalo gratis, ¿no? Como cuando a veces te piden que uno dé una clase gratis. El libro cuesta, ¿no? El libro, y mucho más en Bolivia, y lo que no hay en Bolivia me los hago traer de... Ante este escenario, ya vemos cómo está la educación en las instituciones públicas y privadas. ¿Qué debería suceder? Yo soy pesimista, así como era Saramago, que era un pesimista informado. Yo creo que por parte del empresariado, quizás algunos sí, tampoco vamos a meter a todos en la bolsa, pero la gran mayoría no va a cambiar. El Estado, peor. Yo creo que las universidades estatales van camino hacia un panorama más lamentable, porque así es el ser humano, pues, ¿no? El ser humano no va a aprender de esta pandemia. Como dijo alguien
en España, cuando le preguntaron, ¿ustedes creen que el mundo va a ser mejor después de la pandemia? No, ¿no? Y no porque los seres humanos somos unos tontos, ¿no? Por ahí. Yo creo que lo que puede haber es una especie de amotinamiento profesional. Sé que muchos pueden tener necesidades, nadie está libre, pero sí, cuando te hagan una propuesta para dar docencia, hacerse respetar el tema del salario, ¿no? Yo he rechazado varias propuestas porque me han echado flores a diestra y siniestra sobre mi currículum, pero a la hora de la verdad, ¿cuánto voy a cobrar? Es esto, ¿no? Entonces, no, gracias. No pretendo hacerme millonario porque sé que no voy a ser millonario, pero por el trabajo que hago, por el respeto a los grandes maestros que han habido en Bolivia y en el mundo, por mi tiempo, porque yo ese tiempo lo puedo dedicar a otra cosa. No tengamos miedo de cobrar, no tengamos vergüenza. Los que impartimos conocimiento y educación tampoco tengamos miedo ni vergüenza, no le estamos quitando el pan de la boca a nadie. Obviamente uno también es solidario, y yo soy muy solidario cuando corresponde. Puedo enseñar y sacarme la camisa cuando alguien lo merece y lo necesita, y sí que lo he hecho. Pero también sé cuando se trata de un asunto de negocio y cuando uno va a enriquecer también a otra institución. Y creo que si existe el respeto mutuo, se pueden hacer grandes cosas. Y yo soy docente de posgrado de universidades privadas acá de Bolivia, y tenemos un acuerdo sano, razonable, y bueno, en las universidades estatales, que la política no sea una gangrena, que no sea un virus que mate el conocimiento. La autonomía tiene su parte negra, negativa, y hay que decirlo, y es que hay la prebenda, ¿no? Los chicos se acostumbran al facilismo y se quedan trabajando en la Gabriel como docentes administrativos, como lo que fuera, porque empiezan a ser dirigentes. Entonces se aprenden de la politiquería, que es la mala práctica, la mala praxis de la política democrática de verdad, y se quedan con puestos de trabajo. Y son temas que hay mucho para debatir de esto, y el ejemplo es lo que enseña, y a veces en la Gabriel, ¿qué ejemplo estamos dando? Cuando hay esas peleas tan grandes dentro de la universidad pública entre docentes, los rectores, ¿cómo podemos nosotros ver una gran formación para estudiantes si nosotros los docentes no tenemos a veces la capacidad para enfrentar los problemas de otra manera, de una manera académica, con altura, políticamente formada, y estamos en unas peleas de pasillo horribles, y en ese ambiente están nuestros estudiantes, los más de 100.000 estudiantes de la Gabriel, y esa es otra realidad, de que este es un trabajo para todos y todas, porque nuestros hijos son los que van a las universidades, mamás, papás, que a veces creemos que no estamos dentro del tema educativo, sí estamos, y tenemos todos y todas que aportar para que este tema de la educación sea cada vez mejor tratado, y para que las universidades podamos también ponernos las pilas en tema de salario, en tema de calidad en la educación. La gran paradoja, señalan los estudiantes, es que ahora se desprecia el valor del conocimiento por la eficiencia. Un docente de una universidad privada gana menos que un docente de una universidad pública, por el motivo de que tal vez no es muy bien valorado, ¿no? No se valora, ¿no?, el perfil académico de los docentes y sus estudios, sus capacidades, y no reciben un sueldo digno. Yo sé que hay hartos docentes que son muy buenos, tienen mucha maestría, pero si no le dan muchas oportunidades, empiezan ganando lo más mínimo, ¿no? No valoran, ¿no?, el trabajo y el esfuerzo que hacen los docentes, o cada maestro que está aquí dedicando su tiempo. Yo creo que les toca adaptarse, ¿no?, ya que hoy en día está viendo mucha competencia profesionalmente. Valorar desde la academia al educador es una asignatura pendiente en varias universidades para fortalecer y promover el bienestar integral de los profesores, de los estudiantes, los futuros profesionales que formarán parte de la construcción de mejores sociedades y no de un sistema oprimido,
estancado en la pedagogía, en algunos casos, obligando al educador a reinterpretar su labor con un aporte a la investigación científica. Y al retornar de la pausa, en la entrevista nos acompaña el presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Santa Cruz, el ingeniero Carlos Cuéllar. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Gracias por continuar con nosotros. Con la pandemia, la economía mundial ingresa en la peor recesión. Se producen ajustes salariales en empresas, instituciones, en todo el mundo. Y en Bolivia, por supuesto, ocurre esta situación. ¿Qué pasa en las universidades privadas? Nos acompaña en la entrevista el presidente de la Asociación de Universidades Privadas, el ingeniero Carlos Cuéllar, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido a Cobertura. Muchas gracias, Judith, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, ¿cuál es la real situación en este momento en las universidades en torno a la situación financiera? Mucho se ha hablado sobre una fragilidad en la economía, en los salarios muy reducidos para los docentes, lo que genera de alguna manera duda en la calidad de la enseñanza. ¿Cuál es la situación de manera general? Bueno, de manera general creo que todas las instituciones han sido golpeadas por la pandemia. Eso es una realidad que no hay un rubro que creo que sea una excepción, y las universidades como tal también, con una particularidad en las universidades privadas, de lo que voy a hablar, que todavía no tenemos la autorización del Ministerio de Educación para volver a las aulas por razones obvias. Entonces las universidades en este momento estamos impartiendo clases virtuales y solo tenemos autorizados algunos laboratorios prácticos y exámenes finales de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad. Al estar golpeada toda la economía, el sector de universidades privadas también lo está, ¿no? Se han creado un componente de demora importante. Hay estudiantes que no han podido volver a la universidad, algunos estudiantes que viven en provincia o en otras localidades han decidido también darle prioridad a otras actividades. Entonces sí, hay una situación financiera que ha sido afectada ahora. El tema de las decisiones que haya tomado cada institución respecto a un tema económico para con los docentes es un tema individual. Yo no creo, podría hablar por la institución a la cual yo represento de manera independiente, que haya una diferencia entre lo que había antes de la pandemia y lo que hay ahora. Lo que sí, se han reducido los grupos. Probablemente un docente que tenía 1 o 2 grupos para poder impartir ahora solo tiene 1, porque definitivamente no hay la cantidad de estudiantes que había antes, ¿no? Entonces, yo pienso que todos nos estamos adaptando, así como en otros rubros también han habido algunos despidos por esta razón, ¿no? O sea, si usted necesita a 100 docentes, por dar un número, para 1.500 estudiantes y ahora tiene 500 estudiantes, probablemente ya no necesite esa cantidad de docentes, ¿no? Pero se han respetado todas las normas laborales, se han respetado todos los contratos. Simplemente creo que tiene que ver con un tema de oferta de grupos que hay en cada una de las universidades. La situación financiera, si bien es muy interna, ¿no? En cada casa superior de estudio definen ese tema, ese pacto laboral. Sin embargo,
Hemos conversado con varios docentes de universidades públicas, privadas, y ellos manifiestan en relación, en este caso de las privadas, que es muy bajo la remuneración y no se toman en cuenta otros estudios como de posgrado que pueden venir a solventar la categoría de ese profesional. ¿Sucede de esta manera? No. A ver, todas las universidades tenemos un escalafón docente, ¿no? Todas las universidades tenemos un escalafón docente en el que se incluyen lo que usted mencionaba, experiencia, estudios, publicaciones, etcétera. En función a eso, se categoriza un nivel salarial, ¿no? En función a las características, como en cualquier institución. Ahora, algo que debe quedar muy claro, y es una opinión personal definitivamente, trabajar en una empresa, sea universidad o cualquiera fuera, es una decisión personal, y al firmar un contrato hay un pacto de conveniencia entre ambas partes. Asumo docentes porque considero que esa persona reúne las condiciones que yo necesito para poder transmitir conocimiento y compartir conocimiento con los estudiantes, y por el otro lado, si un docente firma un contrato es porque acepta las condiciones que le está presentando la universidad o cualquier institución que así sea. Definitivamente nuestra economía no es una economía muy grande como país, entonces si nosotros hacemos comparaciones probablemente con algunos otros países que tienen una economía más sólida, vamos a encontrar ciertas diferencias en ingresos, en sueldos, etcétera, ¿no? Eso es un hecho, pero creo que eso está relacionado con todo, con todos los rubros. Ahora, mi opinión sobre qué debería pasar con los docentes y con, por ejemplo, con el área de salud. Entonces yo creo que el área de la academia, de la educación y de la salud deberían ser muy bien remunerados. Coincido con eso. Creo que es algo que a nivel público y a nivel privado se debería valorar distinto. Insisto, como lo conversé con usted previamente, no conozco la realidad individual de cada institución, pero creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Las universidades privadas no tenemos ningún tipo de subvención, no tenemos ningún aporte que no sea los ingresos que se generan por las matrículas de nuestros estudiantes. Entonces, es de ahí que se hace un presupuesto y en función a la realidad es que se distribuyen en sueldos, salarios, en mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco el panorama que está pasando. Ahora, ¿estamos afectados? Seguro que sí, como todos, ¿no? Lo importante es la construcción, también el aporte de estos futuros profesionales a la sociedad. Una construcción con una buena enseñanza que se reciba en las diferentes universidades, pero al mismo tiempo el bienestar integral que esto implica también para una buena remuneración de los docentes. Todo viene dentro de un mismo sistema, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, algo que es importante y que a veces no hay los espacios para poder comentarlo, ¿no? Nosotros, para poder aperturar una universidad, para poder abrir una universidad, necesitamos la autorización del Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación revisa todo el proyecto, hace una verificación de infraestructura y cuando da el visto bueno, las universidades pueden arrancar. Para poder abrir una carrera nueva, necesitamos hacer el mismo proceso. Cuando las universidades, cuando nuestros estudiantes tienen que defender, por ejemplo, su modalidad de grado, ¿qué es lo que se hace? Verifica el Ministerio de Educación que todo esté en orden. En la defensa tenemos calificadores de la universidad pública, del colegio de profesionales respectivos y de la misma universidad privada. Entonces, si usted se fija, todos estos componentes son una serie de filtros y exigencias que tienen los profesionales de las universidades privadas antes de poder salir al mundo laboral. Y además algo que es una coincidencia, es algo común en todas las universidades. Ahora se está trabajando no solamente en capacidades técnicas, no solamente en capacidades específicas, sino también en algo que usted decía, en la formación integral. Creo que lo veníamos haciendo antes, pero todos hemos sido sensibilizados con esta pandemia y el componente de poder hacer acciones que puedan impactar de forma positiva en la sociedad, creo que es algo
que está inmerso en nuestros modelos educativos, en nuestros planes de estudios, y los docentes lo transmiten dentro del aula, ¿no? Y claro, definitivamente el hecho de poder darle cierta estabilidad laboral a los docentes, de poder darle una remuneración acorde a lo pactado, es importante, es vital, ¿no? Entonces, creo que se trata de un todo que permite que las universidades privadas podamos ser un aporte muy importante para la región en este caso, pero en general para todo el país. Ese respeto mutuo entre educadores, autoridades universitarias y por supuesto quien gana es el estudiante, ¿no? Porque el nivel de la enseñanza, la calidad, luego se va a reflejar con quienes posteriormente van a estar al servicio de la sociedad. Es así, definitivamente debe haber ese respeto mutuo. Estoy convencido que sí lo hay, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones. Es más, diría, si no es el total, la mayoría de los que estamos como autoridades académicas, en mi caso, más de 15 años de docente, entonces sí hemos estado, sí conocemos el rol, sí sabemos de qué se trata, entonces es algo que tenemos claro. Estamos convencidos que la universidad, la esencia de la universidad es el aula, es el proceso del docente con el estudiante. Entonces, para que el docente pueda transmitir y tener todas las condiciones, trabajamos el resto. Y eso tiene que ver con el cumplimiento de compromisos que se han dado, con poder darles la tecnología adecuada, la infraestructura adecuada, ¿no? Y que ellos se sientan cómodos para poder transmitir y compartir estos conocimientos. Definitivamente es así. Yo creo que quien se beneficia es la sociedad en general, ¿no? Se beneficia el estudiante, se beneficia las personas que luego tienen un servicio con estos estudiantes, se benefician los mismos docentes, en realidad es un beneficio para todos si esto se hace de una manera adecuada. Muy bien, agradecemos por este tiempo al ingeniero Carlos Cuéllar por esta entrevista y la amplitud en una explicación que, si bien es de un manejo interno en las universidades, pero es vital, es muy importante el poder tener ese bienestar integral para los docentes y para todos quienes componen estas casas superiores de estudio. Sus palabras finales. Bueno, primero le agradezco nuevamente el espacio. Es importante que las universidades podamos transmitir lo que se hace en las universidades. Yo realmente agradezco. Creo que hay una serie de actividades que hacemos dentro de la universidad para poder aportar a nuestra sociedad, y es bueno que se conozcan, ¿no? Y también dar la tranquilidad a la comunidad en general, que las universidades cumplimos con los compromisos que asumimos. Las universidades privadas, que son a las que represento, cumplen con estos compromisos, y creo que el nivel académico, por todo lo que les comenté anteriormente, es un muy buen nivel académico, y cada día hacemos el esfuerzo necesario para que esto mejore. Así que le agradezco mucho por el espacio. Muy bien, estamos atentos también a todas las investigaciones académicas, este fomento permanente que se hace dentro de las universidades para todos los estudiantes, y por supuesto también estaremos pendientes de ese proyecto de ciudad universitaria que luego les estaremos comentando a todo el país. Hacemos una pausa en Cobertura. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Cobertura es un programa de investigación de cercanía con la ciudadanía,
con particular atención a los testimonios, al relato para entender la realidad de lo que sucede en el mundo. Como sostiene la maestra de la Fundación Gabriel García Márquez, Olga Lucía Lozano, es importante leer a una sociedad en una relación directa con la gente que a la vez es fuente y receptora de esa información, visibilizando las necesidades de lo que realmente es urgente. Y precisamente luego de la pausa vamos a cambiar de tema totalmente para conversar con el cónsul general de China en Bolivia. Está en busca de la felicidad de los pueblos. ¿De qué se trata? Al retornar de la pausa. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Gracias por continuar con cobertura. Nos acompaña el cónsul de China en Santa Cruz, Wang Jialei, con quien conversamos sobre un último artículo que ha sido publicado en torno a la búsqueda de la felicidad. Qué importante, ¿no? Esa construcción de mejorar el bienestar integral de las sociedades, y todo se construye precisamente en base a la democracia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor cónsul? Bienvenido a Cobertura. ¿Cómo está, estimada Judith Prada? Gusto de participar en esta entrevista. Y es un interesante tema. ¿Cuál es la misión de los partidos políticos? Todos los partidos políticos buscan el poder, pero ¿dónde se encuentra el poder? En opinión del presidente Xi Jinping, el poder reside en el pueblo, y el pueblo es el poder. La relación entre los partidos políticos y el pueblo es similar a la relación entre el agua y el barco. El agua puede sostener el barco y también puede volcarlo, por lo que dar soluciones a las demandas del pueblo debe ser la prioridad de los partidos políticos. Y la búsqueda de la felicidad y el bienestar del pueblo se logra en la práctica y no en la retórica. Correcto. Y mejorar esa, para llegar a ese elemento importante de ese bienestar integral, esa búsqueda de la felicidad, todo dependerá también de cómo se mejora la capacidad de gobernanza, ¿no? Para poder fomentar una democracia, y esa democracia, pero que sea evaluada por los ciudadanos y no por la mirada política. Para los partidos políticos y a las autoridades es necesario buscar un balance entre el desarrollo económico y el progreso social. Atender las demandas sociales partiendo de las capacidades económicas de cada país y evitar el populismo, a fin de lograr un desarrollo socioeconómico sostenible. Y los partidos políticos deberían representar
los intereses del pueblo en un rango más amplio posible, en lugar de enfocarse en uno o dos sectores. Si los partidos políticos solo representan intereses, si solo representan cada uno intereses de un determinado sector, entonces se verán sumidos en un sinfín de confrontaciones entre ellos. Exactamente, y para promover ese desarrollo entre todos los países es importante ese oído y esa mirada que tienen que tener de una forma mucho más clara con su sociedad y no con el interés interno dentro de los partidos. Es necesario poner los intereses del Estado por encima de los intereses particulares, partidarios y sectoriales. Hay que priorizar el bienestar del pueblo antes que los intereses partidarios y sectoriales. Definitivamente el desarrollo, usted menciona en su artículo, es la clave para lograr esta felicidad. Y qué importante que exista igualdad, derecho, que tengan todos a esa prosperidad dentro de las sociedades. Efectivamente, y como lo dije, el que atiende realmente las demandas del pueblo podrá ganar el apoyo, el corazón del pueblo. El que no incumple sus promesas, compromisos durante las elecciones serán abandonados por el pueblo tarde o temprano. El Partido Comunista en su país está celebrando un siglo. ¿Qué implicancia tiene esto para todos ustedes? Sí, es un acontecimiento histórico. Hace 100 años, en julio de 1921, se fundó el Partido Comunista de China en la ciudad de Shanghái. Y el partido ya ha estado 72 años en el gobierno y es uno de los partidos que más años lleva en el poder. Y en China han registrado cambios titánicos en los últimos 100 años y sobre todo después de la proclamación de la China popular en el año 1949. Y cuando se fundó la República Popular, China estaba sumamente debilitada y atrasada, con un PIB per cápita de apenas $27 y una expectativa de vida de 35 años. Y hoy por hoy China es la segunda potencia mundial, con un PIB per cápita de más de $10.000 y una expectativa de vida de 77 años. Nosotros creemos que hemos encontrado un camino o un modelo de desarrollo adecuado a las realidades de China, aunque mucha gente del occidente cuestiona este sistema político y social de China. Sin embargo, en términos generales, las personas que calzan los zapatos saben mejor que nadie si le queda bien los zapatos. Un modelo de desarrollo que cada día tiene una enseñanza y un aprendizaje en su país, que estos últimos días lamentablemente ha sufrido también graves inundaciones al margen de la emergencia permanente del coronavirus, en medio de la resiliencia que se aplica en China. Sí, y tanto la pandemia como las últimas inundaciones han sido superadas en China. Y aparte de
los logros socioeconómicos, la democracia es también un valor importante al que siempre avanza el Partido Comunista de China desde su fundación. En China no todas las elecciones son directas, pero la democracia no se manifiesta solo en la votación, sino en todo el proceso. Es decir, se manifiesta también en las consultas de opiniones, en la administración, en la toma de decisiones y también la fiscalización. Se aplica el imperio de la ley, sea quien sea cual sea el cargo que tenga, debe respetar la ley y hay cero tolerancia a la corrupción. En los últimos años, miles de funcionarios públicos de China fueron sentenciados por actos de corrupción y esto ha permitido al partido y al gobierno ganar un amplio apoyo de nuestro pueblo. Y en nuestra opinión, los partidos, sus militantes, sus líderes, deben ser ejemplos para la sociedad a través de su comportamiento, de su integridad moral, su dedicación y sus servicios a la población. Hemos escuchado al cónsul de China en Bolivia en torno a esta promoción del desarrollo entre todos los países y cuán importante es la búsqueda de la felicidad. Gracias, señor cónsul, por compartir con nosotros estos valiosos aportes en el programa de cobertura. Muchas gracias por la invitación. Les deseo muchos éxitos. Hacemos una pausa y continuamos en cobertura. Y al finalizar esta edición les recordamos nuestras direcciones. Si ustedes desean comunicarse con las áreas de producción, de administración o redes, están cordialmente invitados. Les recordamos que nuestros programas de cobertura, los reportajes y todos los temas, cómo se van elaborando en el transcurso de la semana, pueden ser vistos a cualquier hora del día desde nuestra casa digital, nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hola amigos, a través de estas imágenes quiero enviar un fraternal saludo a quienes siguen la plataforma Cobertura de la colega Judith Prada, aquí desde Ciudad de México, Santa Fe. Gracias, Fidel Flores, periodista y docente boliviano en México. En otras ediciones de Cobertura vamos a volver con el tema de las universidades. El debate siempre está abierto también para conocer las valiosas investigaciones académicas que se desarrollan en las diferentes universidades y otros temas pendientes que son de abordaje, de cobertura y de interés de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho en esta emergencia sanitaria. Hasta pronto.